¿Qué es una variable? Una variable es un espacio que reservamos en la memoria para almacenar datos. El valor de estos datos puede variar durante la ejecución del programa. Por eso se les llama variables, porque pueden variar. Para entender qué son las variables, a mí me gusta identificarlas como cajas que almacenan valores. Estas cajas tienen varias características. La primera va a ser el identificador, es decir, el nombre con el que identificas a esa caja, a esa variable. Por ejemplo, en la imagen que ves en la pantalla, el identificador sería var-a. También podría poner simplemente a, precio, puntos, cualquier cosa que me ayude a relacionar esa variable con el dato que quiero almacenar. La segunda característica va a ser el valor. En otras palabras, y continuando con el ejemplo de las cajas, el dato que contiene la caja en su interior. Por ejemplo, puede ser un número, 29, menos 31, 0, etc. Otra característica es el tipo de variable, que va a determinar qué tipo de datos es capaz de almacenar la variable y cuánto espacio de la memoria necesita para ello. ¿Para qué sirven las variables? Si es la primera vez que oyes hablar de variables, seguramente te estarás preguntando ¿y para qué necesito yo las variables? Si he sido muy feliz sin saber nada de ellas. Pues estoy seguro que las has utilizado incluso sin darte cuenta, ya que son imprescindibles a la hora de escribir código de programación. Y seguro que has jugado algún juego o utilizado alguna aplicación de móvil, ¿verdad que sí? Pues estas aplicaciones y estos juegos utilizan variables por doquier. Todo el rato están utilizando variables. Te voy a plantear un ejemplo sencillo de uso de variables. Imagina que quieres construir un proyecto con Arduino que encienda un ventilador si la temperatura supera un cierto valor elegido por el usuario, es decir, por la persona que utiliza tu proyecto. Tienes un sensor de temperatura, un teclado para introducir la temperatura, tienes el ventilador, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo le dices a Arduino cómo ha de comportarse? No sabes qué temperatura va a seleccionar el usuario. Tampoco sabes la temperatura que va a hacer cuando el usuario ejecute tu programa. Pues lo que podemos hacer es escribir el programa en función de variables. Me explico. Cuando escribes el código creas dos variables, por ejemplo, tsensor y tusuario. A continuación le asignas a la variable tsensor el valor captado por el sensor y a tusuario la temperatura seleccionada por el usuario. Ahora puedes escribir el código en función de dos variables. Por ejemplo, si tsensor es mayor que tusuario, el ventilador se enciende. En caso contrario, el ventilador ha de estar apagado. De esta forma hemos podido escribir el código sin poner un solo número. Lo hemos dejado todo en función de variables cuyo valor solo sabremos en tiempo de ejecución del programa. Vamos a ver ahora cómo funcionaría nuestro proyecto en un caso real, en tiempo de ejecución. Por ejemplo, imagina que el usuario introduce una temperatura de 25 grados. El usuario quiere que el ventilador funcione si la temperatura que capta el sensor es mayor de 25 grados. ¿De acuerdo? Imagina que ese día es un día soleado y el sensor de temperatura capta una temperatura de 30 grados. ¿Qué sucederá con nuestro proyecto? Bueno, la variable tsensor tendrá un valor de 30 y la variable tusuario tendrá un valor de 25. ¿Qué ocurrirá? Lo que sucederá es que el ventilador se encenderá porque en nuestro código habíamos dicho que si el valor de la variable tsensor era mayor que el de la variable tusuario, el ventilador debía encenderse. Como en este caso tsensor vale 30 y tusuario vale 25, el sistema ha de encender el ventilador. Vamos a imaginar ahora otra situación con el mismo proyecto en el que ejecutamos el proyecto por la noche. Y en este caso nuestro sensor de temperatura capta una temperatura de 2 grados centígrados. ¿Qué sucede en este caso? Pues lo que sucede es que la variable tsensor tiene un valor de 2, la variable tusuario tiene un valor de 25 y por lo tanto, acorde con nuestro código, el ventilador debe estar apagado porque la variable tsensor tiene un valor de 2. Ese valor de 2 es más pequeño que el valor que contiene la variable tusuario. 2 es más pequeño que 25, no es mayor. Por tanto, aquí se ejecutaría el caso contrario. 2 no es mayor que 5, por lo tanto, el ventilador tiene que estar apagado. Fíjate que nosotros no sabíamos qué temperatura iba a haber, no sabíamos qué temperatura iba a introducir el usuario, pero aún así nuestro programa funciona. Lo hemos podido crear para que se comporte bien en función de esas dos variables, tsensor y tusuario. Tipos de variables. ¿Por qué necesitamos diferentes tipos de variables? Pues te lo voy a explicar con una analogía, con una comparación. Si quieres guardar este anillo, necesitas un contenedor, un estuche adecuado al tamaño y a las características de este anillo. Si quieres guardar zapatos, sandalias, botas o lo que sea, necesitas una caja de zapatos con un tamaño adecuado para que quepan esos zapatos.
Y finalmente, si quieres guardar un coche, necesitarás un garaje, un contenedor capaz de meter en su interior este tipo de objeto, un coche, que es enorme. Pues con la variable sucede algo similar. Si tú quieres guardar un dato muy pequeñito, simplemente reservando en memoria un espacio pequeñito es suficiente. Si quieres guardar un dato un poco más mediano, pues necesitarás reservar un poquito más de memoria. Y si quieres guardar un dato que ocupa mucho espacio, necesitarás reservar más memoria. No tendría sentido comprar un anillo y alquilar un garaje entero para guardar ese anillo. Eso sería un desperdicio de espacio. Pues con los datos sucede lo mismo. No tendría sentido, para almacenar un valor que solo sea o 1 o 0, reservar 64 bits de memoria. ¿Para qué? Si solo vas a guardar uno, o un 1 o un 0, no tiene sentido. Por tanto, para almacenar datos pequeños, intentaremos reservar espacios pequeños en la memoria. Igualmente, tampoco tendría sentido intentar coger este coche y guardarlo dentro de esta caja de zapatos. ¿Por qué? Porque no cabe. Entonces, si tú quieres guardar un dato muy grande, no puedes guardarlo en un espacio muy pequeño. Si tú tienes un dato que necesitas 64 bits para representarlo o 32 e intentas meterlo en un contenedor de 8 bits, pues no va a caber, no vas a ser capaz. Por este motivo necesitamos diferentes tipos de contenedores, diferentes tipos de variables para guardar diferentes tipos de datos. Básicamente las variables que tenemos son las siguientes y se pueden agrupar de esta forma. En primer lugar tenemos las variables booleanas, las variables tipo bool, que sirven para almacenar únicamente datos de verdadero o falso. Para almacenar datos que representan números enteros tenemos estas tres variables, las variables de tipo byte, las variables de tipo int y las variables de tipo long. Están puestas en orden de izquierda a derecha según la cantidad de memoria que necesitan para almacenar un dato. Byte necesita menos y long necesita más. Para almacenar datos que representan números decimales tenemos las variables de tipo float y las variables de tipo double. Y finalmente, en Arduino, para almacenar variables de texto, tenemos las variables tipo char, que sirven para almacenar un solo carácter, y las variables de tipo string, que se utilizan para almacenar cadenas de texto. A continuación vamos a dar algo más de información sobre todos los tipos de variables, comenzando por las variables de tipo bool. Siempre vas a ver estas tres secciones. Aquí, en amarillo, la memoria que utilizan, aquí en rojo los valores posibles que puedes almacenar dentro de ese tipo de variables y finalmente en esta sección ejemplos de inicialización, cómo se define una variable de este tipo. Pues muy sencillo, las variables de tipo bool solo pueden almacenar o true o false, o verdadero o falso, o 1 o 0. Por lo tanto solo necesitan reservar un bit en la memoria. Con un bit podemos obtener 2 elevado a 1 combinaciones diferentes de ceros y unos. En este caso será o 1 o 0. Por lo tanto, ya puedes deducir que las variables booleanas, las variables de tipo bool, son las que menos espacio necesitan reservar en memoria, solamente un bit. Cuando quieras definir una, es tan sencillo como poner bool, el nombre que quieras a la variable, igual a true o false. A continuación pones punto y coma. Si no quieres darle un valor inicial, basta con poner bool, seguir, punto y coma. Pero de esta forma no le estás dando un valor inicial. Aquí te pongo otro ejemplo. Bool, objeto detectado, igual a false. El siguiente tipo de variable es la variable de tipo byte, que se utilizan para almacenar números enteros del 0 al 255. Por lo tanto, necesitan 8 bits de memoria, es decir, un byte. Con un byte, con 8 bits, puedes obtener 2 elevado a 8 combinaciones binarias diferentes, es decir, combinaciones de ceros y unos diferentes. Aquí te las pongo en pantalla, pero a partir de ahora no lo haré, ¿vale? Es simplemente para que veas que con 8 bits se pueden obtener estas combinaciones binarias diferentes. Pues bien, como tengo 256 combinaciones diferentes, los valores posibles van desde el 0 hasta el 255. Y tú dirás, uy, ¿por qué no hasta el 256? Porque si fuera del 0 al 256 serían 257, ¿vale? Como incluimos el 0, si el 0 es el valor mínimo, el valor máximo será esto menos 1. 256 menos 1 es 255. Aquí te dejo otros ejemplos de inicialización y vamos con el tipo siguiente. Las variables de tipo int se utilizan para almacenar números enteros, tanto positivos como negativos. Utilizan 16 bits de memoria, es decir, 2 bytes, y con eso podemos obtener 65.536 combinaciones diferentes de ceros y unos. Es decir,
65.536 valores diferentes. ¿Qué pasa? Que como almacena números enteros positivos y negativos, lo que hacen es dividir esta cantidad entre 2 y entonces tenemos desde menos 32.768 hasta 32.767. Y nuevamente este 7 no es un 8 porque en medio está el 0. Es decir, incluye 32.768 números negativos, el 0 y 32.767 números positivos. Si sumas este número más 1 que es el 0 más estos 32.767, obtendrás todas las combinaciones posibles que se pueden obtener con 16 bits. Aquí te pongo de nuevo cómo se inicializan estas variables, cómo se definen, y te hago una observación. Fíjate que no se pone el punto del separador de miles. Ese punto se utiliza para las variables que almacenan números decimales. Habrás observado que en las variables de tipo int he añadido aquí una sección, que es esta que pone unsigned int. Este unsigned es un modificador a la hora de definir una variable que lo que dice es, oye, en vez de coger la mitad de los valores para números negativos y la otra mitad para los números positivos, quédate solamente con los positivos, es decir, no me hace falta el signo. Por lo tanto, puedo ir desde el 0 hasta 65.535, ¿vale? Hasta este número, menos 1, porque incluimos el 0. De esta forma, si sabes que no vas a utilizar valores negativos, puedes utilizar este modificador. Aquí te he puesto un ejemplo de definición. Las variables de tipo long también sirven para almacenar números enteros positivos y negativos, pero en este caso utilizan 32 bits de memoria, 4 bytes, para almacenar un dato. Por lo tanto, fíjate la cantidad de combinaciones binarias diferentes que puedes utilizar. Aquí te pongo el rango de valores, nuevamente la explicación de por qué aquí es un 7 es la misma que antes, y aquí cómo se inicializan. Y también, si utilizas el modificador unsigned, de nuevo vas a tener el doble de valores, pero solamente positivos. Aquí te pongo cómo se define una variable unsigned long y vamos al tipo siguiente, que son las variables de tipo float. Este tipo de variables se utiliza para almacenar números decimales positivos y negativos. Utilizan 32 bits de memoria, es decir, 4 bytes, y de esos 32 bits uno se utiliza para almacenar el signo, más o menos, 8 bits para el exponente y 23 bits para la mantisa. Si no sabes qué es esto del exponente y la mantisa y quieres profundizar un poco en el tema, te voy a dejar aquí arriba en la parte superior de la pantalla un enlace donde explico cómo funcionan las potencias de 10 y la notación científica. Aquí te he puesto algunos ejemplos de inicialización y te pido que te fijes en este punto ahora sí. 0,375. Aunque pongamos ese punto, lo que quiere decir es que esto es un valor decimal. 0,375, ¿vale? Acuérdate que cuando inicializas variables, ese punto sirve para designar valores decimales, no es el separador de miles. Con las siguientes variables, con las variables de tipo double, hay que prestar atención porque en Arduino funcionan de forma diferente según el tipo de placa que estés utilizando. Por ejemplo, en la placa Arduino 1, un float y una variable double utilizan la misma cantidad de memoria, pero lo normal, en otros sistemas de programación lo verás, es que cuando utilizas una variable de tipo double, utiliza más memoria para almacenar valores. Por lo tanto, puedes utilizar números decimales más grandes o con mayor precisión, con mayor número de posiciones decimales. De esta forma, si quieres trabajar con valores decimales en Arduino muy grandes o con mucha precisión, lo primero que te recomiendo es que veas qué tipo de placa tienes y que estudies si en ese tipo de placa se da esta situación o esta, ya que según el tipo de placa es posible que se dé este caso y esté utilizando la misma cantidad de memoria para el tipo float o para el tipo double. Las variables de tipo char sirven para almacenar caracteres, es decir, valores de la tabla ASCII, números, letras en mayúscula, paréntesis, exclamaciones, símbolos, etc. Los valores que almacena en realidad son números, pero esos números representan a este tipo de valores. Utilizan 8 bits de memoria y con ellos puedes obtener 256 combinaciones diferentes de ceros y unos. Se da una peculiaridad con el tipo char, que es que si utilizamos el modificador unsigned char, iría desde 0 a 255, con lo cual utilizar un unsigned char será lo mismo que utilizar una variable de tipo byte. En Arduino, en su página, recomiendan en ese caso, si vas a utilizar unsigned char, que utilices directamente byte. Aquí te he puesto otros ejemplos de inicialización. Fíjate que cuando quieres poner un carácter puedes utilizar el carácter entre comillas simples y de esta forma se almacena dentro de la variable que tú quieras el valor de ese carácter. Vamos con las variables de tipo string. Las variables de tipo string, estrictamente hablando, no son variables como tal. Es una clase propia de Arduino, pero bueno, para este curso vamos a utilizarlo como si fueran variables normales.
En otros lenguajes de programación es posible que no encuentres este tipo de variable concretamente, pero bueno, la idea es que puedes almacenar cadenas de texto. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Juan, Juana, manzana, Pepe, melocotón, lo que tú quieras. Cadenas de texto. Por tanto, la memoria que van a utilizar va a depender de lo larga que sea esa cadena. No es lo mismo si quiero almacenar una palabra de 4 letras que si quiero almacenar una de 7 o una frase de 100 caracteres, por ejemplo, ¿vale? Se inicializan de la siguiente forma poniendo string, el nombre de la variable, igual y entre comillas la cadena de texto que quieras utilizar. Desbordamiento. Imagina que tienes un vaso de agua y lo vas llenando y llega un momento que está lleno. ¿Qué pasa si añades un poquito más de agua a este vaso? Que el agua se desborda, ¿verdad? Pues algo similar sucede con las variables en los lenguajes de programación. Por ejemplo, con las variables de tipo byte, hemos dicho que los valores posibles que puede admitir este tipo de variables son de 0 a 255. Entonces, ¿qué pasa si yo defino una variable byte de la siguiente manera? Byte a igual a 256. Estoy rebasando estos valores posibles. Pues lo que sucede es lo siguiente. Nuestro compilador de Arduino dice, vale, este numerito, ¿por cuánto sobrepasa este? ¿Y por dónde? Sobrepasa en una posición al valor máximo, ¿no? El valor máximo es 255 y este lo supera en una unidad. Entonces, ¿qué sucede? Que como supera el valor máximo por una unidad, se va al valor mínimo y toma la primera unidad que hay desde el valor mínimo, en este caso un 0. Por eso, aunque yo defina esta variable así, el compilador lo que ve es que esa variable se desborda, como el vaso de agua que está lleno y metes una gotita de agua más. Entonces, aunque tú definas esto así, él lo que hace es ponerle a A el valor 0. Si sobrepasamos en 2 unidades al valor máximo, se va al valor mínimo y cuenta 2 unidades. La primera sería 0 y la siguiente sería 1. Por tanto, B es igual a 1. Si sobrepasamos en 3 unidades el valor máximo, se viene al valor mínimo y toma la tercera posición. La primera sería 0, la segunda sería 1, la siguiente sería un 2. Por tanto, para el compilador, C es igual a 2. Hay que llevar mucho cuidado porque si no elegimos el tipo adecuado y luego trabajamos con números más grandes de los que pueden admitir, se produce este desbordamiento y perdemos el control del programa. ¿Y qué sucede si en vez de escoger un valor más grande que el máximo, escojo uno más pequeño que el mínimo? Pues fíjate lo que sucede aquí. Byte de es igual a -1. Es una unidad más pequeña que el valor mínimo. ¿Qué hace? Se va al valor máximo y empieza a contar posiciones. ¿Cuántas? Una. Pues 255. D es igual a 255. Si hubiera puesto byte e es igual a -2, ¿qué pasa? Que sobrepaso la unidad mínima en 2 posiciones. Pues se va a la máxima y cuenta 255, 1, 254, 2. La segunda posición sería 254 y por eso le asigna a e el valor 254. Y finalmente, si yo pongo byte f es igual a -3, sobrepaso el valor mínimo en 3 unidades. Pues se va al máximo y empieza a contar hacia la izquierda 3 posiciones. 255, 254, 253. Y ese es el valor que le asigna. Fíjate lo que sucede con las variables de tipo int. ¿Vale? Las variables de tipo int van desde -32.768 a 32.767. ¿Y qué sucede si le pongo un valor mayor que el máximo en una unidad? Pues lo mismo. Se va al valor mínimo y cuenta una posición. En este caso, -32.768, que es la primera posición desde el valor mínimo. ¿Que lo sobrepaso en 2 unidades el valor máximo? Pues se viene aquí, -32.768, y cuenta 2 posiciones. 32.768 negativo, 32.767 negativo. Y por eso le asigna este valor. Igualmente, si sobrepasamos el valor mínimo, si yo defino una variable de tipo int con un valor más pequeño que este mínimo que es capaz de admitir, en este caso en una unidad, ¿qué hace? Pues como sobrepaso el mínimo por una unidad, se va al máximo y empieza a contar posiciones desde ahí. En este caso, la primera posición es 32.767 y ese es el valor que le asigna. ¿Que lo sobrepaso el mínimo en 2 unidades? Pues se va al máximo y empieza a contar posiciones desde el máximo. 32.767, vale, esa es la primera posición. ¿Y cuál es la anterior? Si tiene que contar 2, pues 32.766 y ese es el valor que le asigna. Y aquí, si sobrepaso el mínimo en 3 unidades, se va al máximo y cuenta posiciones hacia atrás 3 veces. 32.767 sería la primera, 32.766 sería la segunda y 32.765 sería la tercera. Y ese es el valor que le asigna. Bueno, pues eso es todo por hoy. Perdonar un poco por el ladrillo de vídeo sobre variables, ya sé que no es el tema más divertido del mundo,
pero si quieres aprender a programar necesitas al menos tener estos conocimientos básicos sobre variables. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final y recuerda, si quieres seguir aprendiendo sobre Arduino, suscríbete al canal, activa las notificaciones y te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!